Mi nombre es Antonio Quispe, yo soy médico estadístico epidemiólogo investigador y esta noche tengo el gusto de compartir con ustedes mi charla Operacionalización y análisis de variables. Empecemos. Esta charla tiene tres objetivos. El primero es brindarles un marco teórico de referencia para que ustedes puedan realizar ambos procedimientos. Segundo, darle pautas específicas sobre cómo operacionalizar y analizar las variables de sus estudios. Y tercero, revisar algunos ejemplos para discutir las limitaciones y fortalezas del análisis de regresión como la principal estrategia para controlar el sesgo de confusión. Empecemos por el marco teórico. Cuando ustedes hacen investigación, por lo general hacen dos tipos de investigación: la investigación formativa, operacional, cualitativa y la investigación cuantitativa. Dentro de la investigación cuantitativa, una de las cosas que utilizamos es el teorema del límite central, la inferencia estadística. Esta estadística inferencial nos permite hacer lo siguiente. Nosotros tenemos un universo de estudio, que son el total teórico de unidades de análisis. De ellos vamos a poder listar desde el primero hasta el último sujeto de nuestra población. Eso tiene un nombre, ese listado se conoce como marco muestral. De estos vamos a calcular un tamaño de muestra mínimo para representar a nuestra población de estudio. Pero ese cálculo de muestra es teórico. Tú dices, necesito 200 de 1000. Cuando sales a la cancha, a la hora de la hora vas a buscar un sujeto, no lo vas a encontrar, vas a tener que reemplazarlo, o un sujeto empieza enrolado, abandona el estudio, y al término del estudio te vas a quedar ¿con qué? Con una muestra final. Lo que tú mides, los datos que tú vas a analizar son de esa muestra final. Y esa capacidad de medir algo en esa muestra, recolectar estadísticos y poder esos estadísticos asumir que haciendo inferencia estadística puedes estimar el parámetro, que es el valor real en la población de estudio, depende de ciertos supuestos. Esos supuestos, si se viola la representatividad de la muestra. Si se cumplen los supuestos, llámese, de que la muestra llega al mínimo requerido para representar a la población, que tu procedimiento de muestreo ha sido correctamente realizado en campo y de que los supuestos que te permiten es distribución normal de la variable que estás queriendo estimar, vas a poder aplicar este tipo de estadística. Hay diferentes tipos de variables. Se clasifican por lo general en dos y se conocen como dimensiones: la dimensión cuantitativa y la dimensión cualitativa. De las cuantitativas, tienes por lo general las variables que se conocen como continuas. Dentro de ellas hay una subescala, hay una pequeña diferencia entre aquellas que tienen valores enteros y aquellas que tienen unidades divisibles, pero en la práctica de estadística se analizan de la misma manera. Hay otros subtipos, que son las variables de conteo, que tienen una distribución particular porque están sesgados en los valores pequeños o hacia los valores altos. Número de hijos, por ejemplo. En promedio, las mujeres tienen entre 1 a 2, 3 hijos, dependiendo de la región donde provengan, pero difícilmente tienen 100, 200 hijos. Llegan a un número valor 54, creo que es el récord mundial, pero tiene una distribución sesgada hacia la izquierda. Y hay otro subtipo de variables que son los casos especiales. Uno de los más importantes es tiempo para evento. Ustedes lo reconocen por el análisis sobre vida, pero en realidad es análisis del tiempo hacia la ocurrencia del evento de interés. En la otra dimensión, la dimensión cualitativa, tienen a las variables de tipo dicotómicas, aquellas que tienen solamente dos valores: positivo o negativo, enfermo o no enfermo, con el evento sin el evento, expuesto o no expuesto, etcétera y etcétera. Y dentro de las otras, tienen aquellas que tienen más categorías. Las variables politómicas no ordinales serían todas aquellas que tienen más de dos categorías, pero que no tienen ningún orden establecido. El caso especial es cuando tienen un orden: primero, segundo, tercero, primer decil, segundo decil, tercer decil, etcétera, etcétera. Un primer cuartil, segundo cuartil, cuarto cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil, etcétera, etcétera, etcétera. Estas variables, es importante reconocer su escala y su dimensión no por un capricho, sino por la distribución estadística ideal para representarlas. Entiéndase, hay distribuciones que son muy particulares, por ejemplo, los valores que tienen de valor 0 hasta valor 100, los porcentajes. ¿Cuál es la mejor forma de representar esas distribuciones? La distribución beta, por ejemplo, ¿no? Es una distribución matemática muy particular que encaja perfecto y que describe perfectamente aquellos valores que cobran valores entre 0 y 1, ¿no? Pero dentro de esas escalas particulares, que son las más comunes, ustedes tienen las variables cuantitativas. Las variables de tipo continuo discreto tienen que ver entre las paramétricas y no paramétricas. Tienen aquellas que tienen una distribución normal y aquellas que no tienen una distribución normal. Las variables de tipo conteo tienen otro tipo de distribuciones. La que mejor los representa es la distribución de Poisson. Tiempo para evento, tienen otra función.
Las variables cualitativas. Las variables dicotómicas tienen una distribución binomial, esa S sigmoidea que ustedes ven en la gráfica. Las variables politómicas ya son varios sigmoides, son distribuciones binomiales secuenciales, son varias categorías, una por cada categoría. Mientras que las ordinales, los intervalos son iguales, entonces tienes tú una distribución que merece un tratamiento diferenciado, un análisis de regresión cuartílico, por ejemplo. Lo que queremos hacer cuando hacemos inferencia estadística es aplicar el teorema del límite central. ¿Qué es lo que te dice el teorema del límite central? Si tú tienes una población de estudio, digamos de 100 sujetos, y te dice de que el mínimo tamaño de muestra para representarlo son 20, tú puedes de esa población sacar una muestra de 20. ¿No? Te toca el segundo, el quinto, el sexto hasta que llegues a 20. De la misma población puedes sacar otros 20. Corres números aleatorios de nuevo, te sabes esta vez el 7, el 11 y así sucesivamente. Tú puedes sacar n muestras de esa misma población, pero si coges la distribución de las muestras, esa muestra va a tender a una distribución gaussiana, a una distribución normal, que cumple ciertas reglas. La regla es de que tú puedes, a partir de la media y a partir de la distribución estándar, estimar los valores de esa población. Entiéndase. Cuando ustedes aplican estadística inferencial, van a tener que decidir cuál es la mejor medida central la medida de tendencia central y cuál es la mejor medida de distribución. Si tú tienes una distribución normal, va a suceder algo muy mágico. La media, la mediana y la moda tienen el mismo valor. Como puedes ver en la gráfica del medio, esta distribución parece una campana de Gauss. Es una distribución muy bonita y todo lo que está a la derecha de la media son la misma cantidad de valores que tienes a la izquierda de la media. En cambio, en las distribuciones sesgadas, por ejemplo, la distribución de la izquierda es una distribución que está sesgada hacia los valores más altos, está sesgada hacia la derecha. Y la gráfica que tienen a su derecha es aquellos valores que están sesgados hacia los valores pequeños. En esos casos, pueden darse cuenta que la media, la mediana y la moda no coinciden. La moda es el valor que más se repite. La media es el percentil 50, el punto medio de los valores de esa distribución. Y el promedio vendría a ser la suma del todo dividida sobre la cantidad de valores de ese estadístico. Para representar una distribución normal, se usa la medida de tendencia central promedio, o la media, o el percentil 50. ¿Por qué? Porque a partir de la cantidad de desviaciones estándares a la derecha, yo puedo hacer estimados de cuántas personas hay en esa distribución. Por ejemplo, si ustedes aplican una distribución normal y cuentan una distribución estándar a la derecha, una distribución estándar a la izquierda, tienen el 65% de la población. Entre dos desviaciones estándar a la izquierda y dos desviaciones estándar a la derecha, tienen al 95% de la población. Pero si tienes tres desviaciones estándares a la izquierda, tres desviaciones estándares a la derecha, vas a tener al 99% de la población. Esa magia de la inferencia estadística nos permite hacer diferentes estimados, extrapolaciones y diferentes cálculos en particular. Pero si esto no es una distribución normal que tienes que probarla estadísticamente, ya te obligas a usar otro tipo de estadística, la estadística no paramétrica. Prueba de hipótesis, rápidamente. Lo que queremos medir es la realidad. Entonces, van a suceder dos escenarios. Tú tienes tu hipótesis cuando esta es verdadera y tu hipótesis cuando esta es falsa. Y tienes el resultado de tu estudio, que es o rechaza la hipótesis nula o no rechaza la hipótesis nula. Ojo al guía. En estadística inferencial no existe rechazo la hipótesis, contrario, acepto la hipótesis. No, es o rechazas o no rechazas. Entonces vas a meter la pata, ¿de acuerdo? Si tú tienes una hipótesis que es verdadera, pero tu estudio la rechaza, estás cometiendo un error. ¿Cómo se conoce ese error? Como error tipo 1 o error alfa. Ponte en el otro extremo, que la hipótesis sea falsa y que tu estudio metas la pata de no rechazarla. Tienes un error tipo 2 o tipo beta. Lo que se conoce como poder de estudio es la interpretación conjunta de ambos errores y dice lo siguiente. El poder del estudio es la capacidad del estudio de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. En pocas palabras, 1 menos beta. ¿Ok? Eso trasladado al término de probabilidades es la probabilidad del error tipo 1, alfa, la probabilidad del error tipo 2, beta, o el poder del estudio que es 1 menos beta, o la probabilidad de 1 menos beta. Cuando tú trasladas las hipótesis de tipo fraseadas a una hipótesis de tipo matemática, haces el siguiente ejercicio. Por ejemplo, diferentes escenarios.
En una misma población, tú quieres estimar cuál es el promedio de talla de la población, cuál es la prevalencia de una enfermedad. Lo que estás tratando de hacer es estimar un valor puntual. Traducido en términos matemáticos es el mu esperado es igual a un valor esperado. Ese mu que no tiene numerito igual a mu sub 0. Cuando tú quieres estimar una prevalencia de un evento de interés, en este caso obesidad, por ejemplo, estás estimando esa prevalencia esperando un valor esperado y contrasta la hipótesis. La prevalencia que yo espero es 20, la prevalencia es igual a 20. ¿Okay? ¿Cuál es la hipótesis alterna? Diferente del valor esperado, diferente de 20. Pero cuando tienes dos poblaciones y quieres comparar, por ejemplo, la media de una población contra la media de otra población, traducido en términos matemáticos, esto es mu sub 2 es igual a mu sub 1. La hipótesis alterna sería es diferente mu sub 2 de mu sub 1. Si estamos en términos de prevalencia, P sub 2 igual a P sub 1 y la alterna sería P sub 2 diferente de P sub 1. Casos especiales, cuando yo hago un muestreo de tipo pareado, ¿no? Quiero hacer que no me interesa analizar género como variable de mi estudio, entonces pareo mujeres con mujeres, hombres con varones. Entonces lo que yo estoy midiendo ahí ya no son los pares de la tabla de 2×2, son los casos dispares, ¿no? Y esos casos dispares traducidos en términos matemáticos, para una media sería el D es igual a un D sub 0, un valor esperado, la hipótesis alterna sería una diferencia, o en el caso de una prevalencia sería la proporción del valor de la celda 2, de la columna 2, de la fila 2, columna 1, es igual al valor de la fila 2, columna 1. La hipótesis alterna son diferentes. Pero cuando tengo más de una población, lo que estoy midiendo con mi hipótesis es lo que hace una ANOVA, un análisis de covarianza, ¿no? Es básicamente plantear la hipótesis que las medias de todas las tres poblaciones son iguales. Y la hipótesis alterna es que al menos una es diferente. Entonces tengan muchísimo cuidado cuando interpretan una ANOVA, por ejemplo. En términos de prevalencia, sería la prevalencia de 1 es igual a la prevalencia de 2 a la prevalencia del grupo N, ¿no? Medidas de asociación. Cuando yo hago un estudio, yo estoy haciendo comparaciones y lo que quiero estimar en teoría es la asociación entre dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Esa magnitud de esa asociación me va a decir qué tan asociadas están estas dos variables. Entonces, ¿qué sucede? Que los estudios tienen rigurosidad y lo que queremos en realidad es medir cuál es el riesgo del evento. Ese riesgo del evento lamentablemente no se puede hacer en estudios transversales, no se puede hacer en estudios costos y controles, pero sí se puede hacer en estudios longitudinales o estudios de ensayos clínicos. Entonces siempre queremos aproximarnos a ese valor que es la razón de riesgos. Lamentablemente no siempre se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximaciones a esos valores. En un estudio de tipo ecológico, lo único que vamos a poder calcular son las razones de prevalencia. Esas razones de prevalencia son un proxy al riesgo relativo. En los estudios transversales podemos calcular la razón de prevalencia, la diferencia de prevalencias, el odds ratio, la diferencia de los odds ratios. Estas medidas de asociación nos permiten aproximarnos al riesgo relativo en ciertas circunstancias, sí. En casos de control solo puedo calcular los odds ratio, pero es importantísimo que no metan la pata. En cohortes sí puedo hacer estimados de magnitud de asociación. Puedo estimarlos todos, desde una razón de prevalencia, su diferencia, los odds ratio, la diferencia, riesgo atribuido, riesgo relativo, la razón de riesgos. En medidas de frecuencia, ojo al guía, en un estudio de casos y controles no puedes estimar prevalencias. ¿Por qué? Porque estás partiendo de los casos de los enfermos y no enfermos y por lo general tomas una muestra de los no enfermos. No puedes calcular prevalencias en no enfermos, por ejemplo. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. Esta condición es muy particular y es el tema de que cuando el evento de interés tiene una frecuencia baja, digamos menos del 10%, es un evento raro, existe una aproximación real entre el odds ratio a riesgo relativo. Pero conforme la prevalencia del evento de interés se va incrementando más allá de un 10%, estos valores, esta aproximación del riesgo relativo del odds ratio a riesgo relativo se va separando, se va rompiendo. Entonces, no es una buena idea usar como magnitud de asociación en un estudio transversal o de casos control o de casos controles transversales, estimar el odds ratio cuando el evento de interés tiene prevalencia mayor del 10%. En estos casos, estimen la razón de prevalencia. Correlación. Y la idea detrás de esto es de que asociación no es causalidad. ¿Ok? Tengan mucho cuidado.
Ustedes para establecer correlaciones tienen que tener cuidado con qué variables están midiendo. Si están midiendo una variable de tipo cuantitativa o continua, se estima la correlación de Pearson. Si están haciendo variables categóricas, la correlación de Spearman. Pues si están haciendo valores que son solamente dicotómicas, ceros y unos contra ceros y unos, el tau de Kendall. ¿Cómo se calcula esto en estadística? Usando Stata tienes este comando pwcore, los nombres de las variables, y puedes pedirle que te marque, ¿no?, la significancia en estadística para un valor P esperado. Pero en este caso, esos puntos que ven en esa gráfica entre la relación entre el logaritmo neperiano de la urea con la edad, tú puedes apreciar que existe cierta asociación, ¿no? Mientras más alto uno, más alto el otro, ¿no? Esa magnitud de correlación estimada tiene un 62% para un R de Pearson. Pero y es un valor que estadísticamente contrastado con que no existe correlación es significativo, el valor P es 0.035. Entonces, ¿qué concluyes con esto? Que efectivamente existe una correlación entre el logaritmo neperiano de la urea y la edad. ¿Qué tan fuerte es esa asociación? 62% se considera moderado. Diagramas causales. De asociación quieres pasar a causalidad. Y para que esto se cumpla, tienen que tener ciertos supuestos. Por ejemplo, dosis respuesta, magnitud de asociación, estadística, antes y después, plausibilidad biológica y los otros criterios que en algunos, que existen diferentes fórmulas o diferentes autores que han propuesto algunos, pero uno de los más populares son los criterios de Blackson-Hill. Entonces Hill propuso una serie de criterios que se cumplen, de los cuales lo que les acabo de mencionar son los mayores. Hay otros, revísenlos por favor. Pero cuando establecen diagramas causales, ustedes están obligados a establecer a priori cuál es la relación conocida entre sus variables de interés, las variables independientes y la variable dependiente. ¿Qué sucede? De que estos diagramas te van a permitir ordenar un poco cuál es el constructo teórico detrás del análisis que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque son extremadamente útiles no solo para diseñarlos, sino también para analizarlos y para considerar algunas cosas como el sesgo de puerta trasera, que son extremadamente importantes para efectos de ser rigurosos con tu análisis. Otra de las cosas más importantes por las cuales se usan los DAX es para identificar confusores. ¿Cómo se define un confusor desde el punto de vista utilizando DAX? Se dice lo siguiente. Cuando una variable se asocia a la exposición, pero también se asocia al evento de interés, estamos hablando de un confusor. Hay otra forma de definirla, que es el contrafactual. ¿Ustedes se acuerdan de gato de Sjögren? Sjögren hizo un experimento que básicamente dio origen a la física cuántica, en el cual ponía un gato en una caja con cianuro. Tú abrías la caja y el gato se moría. Mientras la caja esté cerrada, el gato seguía vivo. En pocas palabras, el gato estaba vivo y estaba muerto al mismo tiempo. Es el contrafactual. Ustedes son sus mejores controles si pudiera darse el caso que al mismo tiempo estuvieran expuestos y no expuestos. Mientras más nos aproximamos al contrafactual, mejor selección de controles vamos a tener para nuestros estudios. Y todo esto tiene un problema muy serio. ¿Por qué? Porque aquel confusor que nosotros que estamos ignorando, que no medimos, o aquel que medimos y no controlamos correctamente, va a desviarnos de la verdad, va a cambiar el sentido de la asociación, o peor aún, va a cambiar el sentido y además la magnitud de asociación. Para controlar sesgos de confusión hay una serie de metodologías. Puedes hacerlo de dos maneras, por diseño o por análisis. Por ejemplo, tú quieres evaluar si un marcador tumoral es asociado a riesgo de cáncer de mama. Pero tienes el problema, ¿no? Hay varones y mujeres que tienen, los varones también tenemos cáncer de mama. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro riesgo es menor comparado con el de mujeres. Si tú tienes una población en la cual la mayoría de los cánceres y solo unos poquitos son varones, tienes dos cosas. O lo mides y lo analizas, o por diseño decides excluir a los varones y le dices a los lectores, disculpen, sí sé que es importante, pero en este estudio nos vamos a concentrar solo en mujeres. Y lo justificas. Entonces, por diseño, estás utilizando una estrategia de restricción y por criterios de exclusión, estás excluyendo para quedarte con un grupo más homogéneo. Puedes aleatorizar, como hacemos en los ensayos clínicos controlados aleatorizados, o puedes variar, mujeres con mujeres, varones con varones. En el caso del análisis, si decides no hacerlo por diseño, vamos a hacerlo por análisis, vas a medir y vas a incluir varones, pero en tu análisis vas a usar una estrategia muy potente, que es el análisis de regresión multivariable o multivariante. En este análisis vas a medir el efecto de ese confusor y qué pasa con la magnitud de asociación de interés en presencia o ausencia. Si lo cambia, vas a tener que ajustar por ese valor
para poder comparar. Esa es la maldición de los análisis de variados, que cuando tú comparas en un análisis variado, puedes estar comparando severos con no severos, hombres con mujeres, pero cuando tú metes en un modelo multivariable el género, estás haciendo que dentro de tu análisis puedas estimar cuál es la magnitud de asociación para varones contra varones, mujeres contra mujeres. Severos no severos, estás comparando mujeres severos con varones severos. No severos contra no severos si son mujeres o varones. Entonces estás haciendo una matriz mucho más compleja, estás haciendo comparaciones mucho más correctas y no estás comparando de manera indistinta uno con el otro. Otra forma de hacerlo es usando estrategia de estratificación, como es, vamos a hacer reportar magnitudes separadas para varones, magnitudes de asociación separadas para mujeres. O puedes estandarizar, o puedes hacer propensity score o análisis de sensibilidad para ver qué pasa con esa manipulación en presencia o ausencia de ese confusor. Pautas para operacionalizar y analizar variables. Entonces decíamos, tenemos dimensiones y escalas, ¿de acuerdo? En una escala nominal, tú tienes nombres, las variables categorías tienen nombres específicos. Ya hemos hablado de las nominales dicotómicas, politómicas, ordinales y no ordinales. Por ejemplo, una variable nominal dicotómica, ¿cuál sería? Aquel que tiene respuestas binarias, ¿no es cierto? Obesidad. Digamos que me interesa obesidad mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, obeso. Menor, no obeso. Ya está, dos categorías, una variable cuantitativa, la dicotomizado, establece un punto de corte y a partir de acá, a la derecha y a la izquierda tengo positivos negativos para obesidad. Otra variable que no tiene orden entre las categorías, costa-sierra selva, por ejemplo, región, ¿no es cierto? Pero si hubiera un orden como nivel de educación, y nivel de educación por lo general cometen el error de analizarla como una politómica no ordinal cuando realmente sí tiene un orden. Pues tengan muchísimo cuidado. Hay una regresión ordinal que precisamente ajusta para poder hacer una mejor interpretación de esas categorías porque tienen intervalos que en teoría son iguales. Casos especiales. Y acá hay un montón, ¿ya? Pero que permíteme resaltar la escala Likert que se utiliza mucho en los estudios donde se utilizan instrumentos para medir cuestiones de salud mental y cosas parecidas. Una escala Likert se define como una escala en la cual hay un punto medio y hay tantas categorías a la derecha como tantas categorías a la izquierda. El valor neutro, por ejemplo. Entonces, una escala de satisfacción puede ser de 5 puntos, sería muy insatisfecho, insatisfecho, ni insatisfecho, ni satisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Entonces, cuando se crean esto, tú puedes jugar, pero este tipo de variables requieren un tratamiento estadístico diferenciado. Variables cuantitativas. Tenemos las de razón, que son cantidades enteras, las continuas, que son cantidades divisibles. Por ejemplo, tú no cuentas medio latido cardíaco, ¿no? Ni no cuentas medio hombre, si lo quieres, ¿no? Pero si lo mides, ¿no es cierto? Si lo mides, sí puedes tener cantidades divisibles. Tú mides 1,81 m, yo peso 100 y pico kilos. Entonces, ese tipo de tratamientos, en teoría, ameritan cierto tratamiento específico, pero en la práctica, las de razón y las continuas se analizan como variables continuas. Las áreas de conteo sí requieren un tratamiento especial. Por ejemplo, habíamos hablado del número de hijos, ¿no? Y las variables de tiempo para evento también requieren otro tipo de regresión, la regresión de Cox y los modelos de Hasse proporcionales. En general, la mejor estrategia para poder ajustar por confusar confusores es midiéndolos. Ojo al guía. Nosotros siempre podemos medir algunas variables, no todas. Siempre hay un montón de variables que dejamos de medir y esas variables pueden afectar nuestro análisis. Entonces, la idea central es que ustedes midan las variables principales. Por ejemplo, si tú vas a hacer un estudio de riesgo cardiovascular, no puedes escaparte de medir de ese estudio todas las variables conocidas como riesgo cardiovascular. ¿Y cuál es el modelo más potente de riesgo cardiovascular? El score de Framingham. Es un estudio enorme con miles y miles de participantes seguidos por más de 50 años. Han producido un montón de data en un modelo con un montón de datos. Han logrado aislar 7 predictores. Tú quieres postular uno nuevo, tendrías que medir esos 7 más ese 8. Tendrías que hacer un montón de datos para poder discriminar cuál es la variabilidad que explica esa octava variable comparada con las otras 7. Si tú no mides las otras 7, estás dejando de medir confusores importantes que pueden alterar la dirección y la magnitud de esa asociación. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con qué cosa investigas y cómo lo investigas. En un modelo de regresión, acuérdense que la idea central es la de modelo de regresión lineal. ¿Ustedes cuál es la fórmula de línea recta? A más BX, ¿no es cierto? Empiezan con A, se van a su diagrama cartesiano, tienen un valor de punto de partida y luego por cada unidad cambia un B. Entonces trazan una línea recta, pues, ¿no? Ese ángulo vendría a ser
el coeficiente de correlación, si lo quieres. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Se busca predecir. En una recta tienes un ajuste de modelo de 100%, porque todos los puntos de esa recta están predichos de manera perfecta por la fórmula A más BX. En ese caso nunca sucede en la realidad, siempre hay una posibilidad de error. Entonces, los modelos lineales generales lo que asumen es eso. Quieres estimar un valor I. ¿Perfecto? Si ese modelo fuera perfecto, no tendrías posibilidad de error. Entonces tendrías esa forma, esa función esperada, ¿no? Pero si tenemos un I y nuestra medición no es perfecta, sí tenemos que asumir la posibilidad de un error. Entonces el valor esperado de I más un error. Y la fórmula de relación convencional para un modelo multivariado es esa, ¿no? Beta sub 0 más beta sub 1 por la variable 1, por beta sub 2 por la variable 2, por la variable n por el beta n por la variable n, más tu error, ¿no es cierto? Y cada uno de estos coeficientes de beta son los coeficientes de regresión. Hay muchos modelos de regresión. Los más populares son el modelo de regresión lineal, que se va para variables de respuesta de tipo continua, se usa una distribución gaussiana o normal, y la interpretación es el cambio en la media de I por cada cambio en una unidad de X. Esa es la forma como se interpreta ese valor beta o coeficiente de regresión. En una regresión donde tu objetivo es predecir una variable binaria, usas una distribución binomial, y el modelo de regresión que tienes que utilizar es una regresión de tipo logística. Lo que estimas es un log-odds radio, acuérdense. Esto, para poder interpretar la magnetización, tienes que elevarlo al coeficiente, a sacar la exponencial. Para variable de tipo tiempo para evento, usas una regresión de tipo log lineal, y lo que estimas es el log riesgo relativo. Para un tiempo para... bueno, perdón, me un error. Esto es... Poisson. No sé. Ya les decía, tiempo para evento es la respuesta, entonces usamos una distribución semiparamétrica, calculamos los log hazard y usamos un modelo de hazard proporcionales. El modelo de regresión simple sería como una línea recta más el error. Entonces tenemos beta sub 0 más beta sub 1 por la variable 1 más un error. En un modelo de regresión múltiple tienes más de una variable, tienes más de un beta, ¿no? Del beta 1 hasta el beta n, digamos que tienes n variables predictoras, sería hasta el beta n multiplicado por la variable x sub n. ¿Cuáles son los supuestos detrás de un modelo de regresión lineal? Para empezar, que tiene que haber linealidad, tiene que ser una distribución normal, tiene que haber independencia de las observaciones de los errores, no puede haber una colinealidad, que es lo que se dice. Por ejemplo, si tú en un modelo donde estás prediciendo el índice de masa corporal, estás prediciendo por edad y de repente te olvidas de los detalles y metes ahí talla y peso en el modelo, estás haciendo que esas variables que se usan para calcular el IMC también entren en el modelo, estás metiendo variables que son colineales, que miden lo mismo, se rompe la independencia de las observaciones de los errores de las observaciones. Y lo último es esto que se dice en las varianzas iguales, la homoscedasticidad. ¿Qué implica esto? Que hay igual de varianzas de I para cada valor de X. Es decir, que esta distribución de los valores de X esperados tiene que tener una misma distribución. Si esto cambia, uno es más chiquito, uno más grande, se rompe la homoscedasticidad, se da el fenómeno de heterocedasticidad y se rompe uno de los supuestos más importantes detrás del modelo de regresión lineal. En pocas palabras, tu modelo no sirve. Tienes que usar otro modelo que sea no paramétrico. La estructura básica explica de que por cada valor de I hay un valor, para cada valor de X hay un valor esperado de I. Entonces, esos coeficientes de regresión, el beta sub 0 es el valor esperado para el promedio de I cuando X es igual a 0. Cuando ninguno de esos X tiene un valor, todos los coeficientes se anulan. Entonces te queda el valor de esperado de I más el error. Ese valor es el beta sub 0. El beta 1 es la cantidad en la que cambia el valor de I por cada cambio en una unidad de X. Por ejemplo, yo digo, mi variable que es de tipo dicotómica, 0 que sea mujeres, 1 que sea varones. Entonces, si yo multiplico en un modelo donde solamente hay una variable, tengo beta sub 0 más beta sub 1 por x1, y x1 es género, pero x1 toca el caso de ser una mujer, y yo le puse que mujer es igual a 0, entonces se anula el valor de beta sub 1 y el valor esperado de I es el valor de beta 0 más el error. Pero si fuera un varón, tendría que agregarle el valor de la magnitud de ese coeficiente beta sub 1, porque multiplicado por 1 es beta sub 1. Entonces, esa es la diferenciación.
Veamos variables en papers publicados. Este es un paper de una tesista mía que se graduó en San Marcos y lo que hicimos en este estudio era medir complicaciones. Teníamos dos cirugías, dos técnicas para hacer una plastía y que nuestra variable era tiempo quirúrgico y tiempo de hospitalización, el predictor. Entonces nosotros decíamos la probabilidad de que ese paciente presente una complicación en función del tiempo quirúrgico y tiempo de hospitalización. Teníamos otras variables, pero en nuestro modelo de regresión multivariado, estas fueron las variables que quedamos. Pero ojo aquí, cuando tienes mucho más poder de estudio, puedes probablemente aislar los efectos de más de dos o tres variables. Pero si tienes pocos datos, a la mucho te va a dar para uno o para dos. En este caso en particular, en los odds ratios las complicaciones cambiaban en función al tiempo quirúrgico y al tiempo de expiración para todas. Pero hacíamos solamente para una técnica quirúrgica, las magnitudes cambiaban, o en el caso de las complicaciones tardías, ¿no? Separamos las complicaciones por tardías y tempranas, y en el modelo de las complicaciones tardías solo nos quedamos con tiempo quirúrgico, porque eran muy pocos valores. ¿Cómo se clasifican las variables y cómo deben presentarlas ustedes? Cuando ustedes operación de variables tienen que pensar en cómo van a reportarlas, pero sobre todo cómo van a recolectarlas. En tu ficha de recolección de datos tiene que estar todas las categorías que tiene posibles para esa variable en particular, o sobre todo las unidades para que cuando recolectes el dato y lo vayas a toda la base de datos electrónica, haga una transcripción fidedigna. Entonces tú puedes dicotomizar, pero hazlo después en el análisis. De preferencia, recolecta las variables en su estado natural. Edad, recolecta la fecha de nacimiento, la fecha de la encuesta y tú mismo la resta para poder calcular la cantidad de días y luego de eso transformarlo en meses, años, como tú quieres analizar. En este caso, complicaciones. Teníamos un listado muy largo de complicaciones. Las chequeamos todas. Sumadas, podemos decir dicotomizadas. Ya, positivo al menos una versus ninguno. Positivo o negativo. Puedo hacer el reporte de solo una versus uno o más, etcétera, etcétera y etcétera. En complicaciones, nuevamente, el tiempo, cuando está desagregado en su estado natural, es mucho más variable. Entonces, te va a permitir encontrar diferencias más pequeñas o más groseras. Entonces, también tienes que tener una forma muy respetuosa de tratar los datos, ¿no? No podemos hacer phishing ni buscar el bendito P significativo y cambiar categorías como locos solamente hasta que nos haga el P y una vez que nos haga el P, no, catamos victoria, no. Nunca hagan phishing, es la forma más fácil de cometer errores. Este es otro estudio que hicimos en la sala peruana haciendo análisis de tipo espacial y lo que quisimos hacer ellos era tratar de medir la distancia del río, cuánto demora una persona en trasladarse de un punto a otro punto, pero habían demasiados supuestos. Las personas cuando van a corriente arriba, demoran más que cuando van corriente abajo, no se puede saltar a través de la selva de un punto a otro, había una serie de datos que teníamos que hacerlo y lo resolvimos mediante modelos matemáticos. Estas son las gráficas de los rastros de, de las variables meteorológicas. Tienes ahí intensidad de lluvia, presión de superficie, temperatura, humedad, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo tienes la variabilidad. Miren, los valores arriba son la media y abajo tienen la variabilidad de variaciones estándar. Ven cómo se diluyen los valores y cómo cambia. Hay lugares donde las variables pueden ser muy variables, mientras que en otros no. Y van a haber colores más claros y los valores pueden tener valores más altos o valores más bajos. Entonces hay cierta gradiente. Entonces podemos rescatar esa variabilidad y predecir los outcomes, que en este caso era la distribución de malaria. Este es uno de los modelos más complejos que he podido producir en mi carrera y es el modelo que usé en mi tesis doctoral. Es para una regresión binomial negativa de efectos mixtos para la incidencia parasitaria semanal de Plasmodium vivax. Una marcianada ya, pero quédense con esto. Para resolver el tema de estacionalidad usamos funciones de senos y cosenos. Y para poder medir el tema de la distribución por distancia, usamos un proxy que es tiempo de viaje ajustado a la distancia entre un pueblo y el otro. A partir de eso logramos un modelo predictivo muy potente para encontrar diferencias y poder predecir con precisión dónde se presentaban los índices parasitarios más altos a lo largo de la región. Y con eso terminamos. Lo que quiero decirles y el wrap up de esta clase es la siguiente. Sí, suena muy pesado hacer la tabla de operación de variables, pero es extremadamente útil. No solamente para que ustedes no metan la pata a recolectar los datos mal, sino para que luego puedan analizarlo de la manera correcta. Respeten la cronología del dato, recojan el dato en su estado natural. Y por favor, si tienen dudas desde el punto de vista estadístico sobre qué modelo de regresión, recurran a un estadístico que realmente sepa lo que está haciendo para poder ayudarlos a orientarlos sobre cómo hacer este maravilloso trabajo que es un análisis estadístico.
Conmigo hasta la próxima oportunidad. Ha sido un placer acompañarlos estas noches. Que sean muy felices.